Hemos iniciado a grabar. Entonces, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bien, profe, gracias a Dios. Cuéntenme cómo les fue esta semana con la actividad, ¿qué tal? Fácil, sencilla, difícil. Profe, con la actividad muy chévere, pero un poquito, en mi caso, un poquito asustada con todo ese poco de lecturas. No las alcancé a hacer todas, pero ahí se hizo lo que se pudo. Pero es que para la actividad era una sola lectura. ¿Ah, sí? Solo la de Neruda, me imagino. A ver, no ¿O cuál? entiendo. No, profe, de las que colocó en el anuncio, no, de la actividad full, de esa chévere. Yo digo de las que colocó en el anuncio para ir leyendo. A ver qué dice el anuncio, a ver, yo veo. A ver, miremos el anuncio que tiene. Ya a mí se me olvidó ya. Historia y geopolítica. Entonces el anuncio para esta semana tiene lo siguiente. Orientaciones. Entonces el primero, Pablo Neruda. A ver, yo les comparto pantalla. Compartir. Entonces dice, eh, lo primero es esta, ¿cierto? Bueno, esta es pues para que ustedes lean desde el placer. Entonces simplemente es para leer. Y además es cortica, ¿sí? Esto es un dibujo, mire que es cortititica, ¿sí? Que son las palabras, ¿cierto? Eso es más pues para leer ahí desde el placer y desde el, pues, ¿cierto? Es promoviendo la lectura y este pues es una imagen de dónde se trajo. Luego, esta otra es para que ingresen al elemento de competencia uno. ¿Listo? Y lean pues ese elemento de competencia uno que es el que estamos tratando esta semana. ¿Listo? Luego dice, bueno, esto de Claudia González se muestra como el español en Colombia es pluridialectal. A ver, estas lecturas que yo les comparto aquí son más lecturas para ampliar información. Son lecturas pues como para complementar lo que nosotros venimos desarrollando, ¿listo? Incluso esto es parte, o sea, se está hablando el español en Colombia y ustedes se ubiquen pues cómo está el contexto, pero esto es lectura informacional, es una lectura complementaria para ampliar el panorama. Listo, básicamente es eso, y que vamos viendo como esas variaciones que va teniendo el lenguaje en estos contextos académicos. No sé si te queda claro, son lecturas Sí, profe, complementarias, muchas gracias. como para que ustedes fortalezcan su biblioteca. O sea, son lecturas adicionales, complementarias a lo que realmente tienen que avanzar, que es en el elemento de competencia uno y que pues ya hoy lo terminamos, o esta semana pues lo terminamos, ¿cierto? Entonces, es para ampliación del curso, del currículo y para ampliación de la cultura, que veamos cómo se va dando todo ese fenómeno de evolución del lenguaje. Listo. No sé si te queda claro como cuál es la intención de esos anuncios, que es ampliar el panorama. Listo. Listo, profe, gracias. Pero que en sí, pues, en sí no, en sí es
potenciar, fortalecer y ampliar su aprendizaje. Es eso. Y que veamos que la lengua castellana pues tiene muchas aristas, tiene muchas mm, variables, muchas situaciones que se van presentando en el día a día, ¿sí? Y con la actividad, ¿cómo les fue? Con la tarea, con la que entregaron ayer. ¿Les fue bien, difícil, fácil, complicada? ¿Cómo les fue con esa actividad? Pues, profe, buenas tardes para todos. En mi caso, pues considero que fue un proceso bastante enriquecedor porque uno normalmente dice, no, pues el idioma surgió así como de la nada, nunca se da el proceso de culturalizarse y decir, bueno, pero esto de dónde viene, por qué esto así, no. Entonces creo que sí es algo más también como en el proceso de formación, también como cultura general. Ujú. Pero aquí, miren lo que buscamos en porque aquí en el anuncio está dicho también. Entonces, las actividades también tienen una orientación a partir de lo que estamos trabajando y aquí hay un resultado de aprendizaje general que dice, argumenten las ideas de forma oral y escrita en presentaciones, producción de informes, planes y otras comunicaciones en diversos contextos. Y aparte de eso, pues que ustedes reconozcan esas circunstancias históricas, sociales y económicas en el surgimiento y configuración de la lengua castellana para su apropiación. Entonces, mire que hay unas circunstancias históricas, sociales y económicas que favorecieron. Entonces, eh, eso es lo que estamos tratando también de que ustedes visualicen. ¿Cuáles son esas circunstancias históricas? A ver si alguno de ustedes me dice una primera circunstancia histórica que favoreció el surgimiento de la lengua castellana. Ya las hemos venido hablando en este curso. Ah, Pues yo creo que usted lo enunciaba en la clase anterior. Las invasiones de Roma a diferentes territorios, incluido el griego, trajo consigo que, por ejemplo, de Grecia se trajeran palabras a Hispania, posteriormente con la invasión que también produjeron los romanos en el Mediterráneo y concretamente en la península ibérica. Entonces creo que es una consecuencia histórica que alimentó de buena medida nuestro idioma. Exacto. Entonces, mire y que en el texto que ustedes abordaron, pues esa es una, pero obviamente que aquí en el curso, en estas dos primeras clases, más en los contenidos del curso, más en esto que yo les voy compartiendo, ahí se van encontrando muchas circunstancias históricas y que aquí las podemos sintetizar, por ejemplo, en este encuentro, y es que las reconozcamos, pero miren, está pues un asunto de los reyes católicos, que ellos propiciaron eso. Hay otra que ya la hablamos en una clase anterior, que es, por ejemplo, la publicación de una primera gramática. Luego está la creación de la imprenta, luego la estandarización de una lengua, ¿sí? El descubrimiento y conquista de América, eh, sobre todo la central y la del sur, en algunos territorios. Luego el siglo de oro, que ahora Chivas también lo veíamos, el Quijote de la Mancha, la creación de la Real Academia de la Lengua Española, los medios de comunicación, el Internet. Todas esas son circunstancias históricas que han ido llevando precisamente a esas situaciones y obviamente que hay otras, ¿sí? Entonces, ahí es importante que ustedes pues miren como eso que se les va poniendo allí y que ustedes vayan diciendo, bueno, pues, y ahí también se van dando cuenta de la coherencia del curso, ¿cierto? Que lo que vamos poniendo allí pues va como en una dirección. eh, entonces,
no es solo el tema de cultura general, que es importante, pero aquí tenemos unos propósitos y tenemos unas intenciones de irlos llevando a ustedes en ese proceso. ¿Listo? Y que ya ustedes vayan asumiendo posturas críticas. Ya en alguna clase ustedes decían, es que uno aquí se tiene que cuestionar si esto fue conquista, si esto fue invasión, si esto fue imposición, si esto fue aquello, ¿cierto? Y esas son las partes que nosotros tenemos como que ir profundizando. ¿Por qué? Porque es que ustedes van a ser, o nosotros tenemos como profesores de lengua castellana, pues tenemos una responsabilidad de luego enriquecer, afianzar la lengua castellana en un aula de clase, ¿cierto? Avivarla, dinamizarla, eh, y que los estudiantes, pues, esos que tenemos en un aula de clase, porque a veces es muy triste, a veces es muy triste que un estudiante dice, es que me ponen a leer, y yo leo por leer, ¿cierto? En una clase de lengua castellana. Y he escuchado a estudiantes eso, y a veces en un aula de clase, eh, la lengua castellana a veces en muchos casos no se le da la importancia que se debe, ¿cierto? Y ahí hay una responsabilidad muy grande en cuanto a combinar esos elementos de la lengua castellana con los elementos de la literatura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay otra, por ejemplo, aquí en esta circunstancia histórica, pues, ¿por qué es importante una gramática en una lengua? ¿Quién me cuenta? Así de una manera muy general, ¿quién me cuenta por qué es importante y se convierte en una circunstancia importante en ese desarrollo y evolución de la lengua castellana, el que se haya creado en 1492 eh, la gramática? ¿Por qué será importante? Profe, bueno, yo pienso que por la forma en que se estructuran las palabras, como el uso que se les da, Sí, dependiendo de qué idioma están. sí. ¿Qué funciones, qué más funciones cumple? Y está muy bien lo que dices, Ángela. ¿Qué más funciones cumple la gramática? Bueno, pues yo creo que adhiriendo a lo que dice la compañera Ángela, pues debe haber una estructura del idioma que se habla para que éste permita que haya un diálogo y una reproducción del mismo. Lo que estoy tratando de explicar es que si un idioma, surge un dialecto, un idioma, pero este no se practica, posiblemente tiende a desaparecer. Entonces, si no hay estructura y si no hay organización de esa lengua, pues obviamente se corre con ese riesgo. Yo creo que la gramática lo que ayuda es a que precisamente esa organización de las estructuras morfológicas, léxicas y, bueno, se me olvida la otra palabra, generen un espacio para el diálogo y que permita que la lengua se desarrolle y evolucione. Exactamente, mire. Entonces, mire todo. Entonces, la gramática ayuda en la estructuración de la lengua, en la organización de la lengua, en que hablemos de una manera y no de otra. Por ejemplo, una pregunta así bien sencillita. ¿Cuál es la estructura de una frase en español? O de una oración. ¿Cuál es la estructura de una oración? El sustantivo, bro. La estructura de una oración. Pues, La profe, no estructura sería. buscando el adjetivo, ¿Ah? el adverbio, ¿Eso es una oración o son palabras? Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Esa es la estructura de la oración. Sujeto y predicado. ¿Y el predicado está compuesto por qué?
Por un verbo, por un complemento directo, indirecto, Exacto, circunstancial. exacto. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién me da eso? ¿Quién me da esa estructura? ¿Quién me da esa organización? La gramática. La La gramática. gramática. La gramática es la que me dice cómo organizo esa oración. La gramática es la que me dice cómo finalmente configuro el mensaje, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de una gramática en la lengua, ¿cierto? La gramática es la que me da esas reglas, es la que me da esas normas para construir esos mensajes. Y aquí nos estamos entendiendo por qué, porque pues nosotros seguimos esa estructura. Ahora, ¿cuándo entonces nosotros adquirimos esa gramática? Pues yo creo que cuando se expide el primer libro de gramática, que si no estoy mal fue por allá en 1400, la que usted comentaba ahorita, la gramática de Nebrija, que le dio una primera organización al idioma castellano. Pero ese es el libro, pero estoy hablando de nosotros. O sea, yo cuando configuro la gramática. La Profe, pues estamos nosotros la vamos aprendiendo de manera inconsciente a medida que vamos creciendo. Ya cuando entramos a un colegio, ya nos van enseñando un poquito más cómo es que nosotros formamos, pues, esa estructura, pero normalmente pues a nosotros no nos enseñan desde nuestra infancia, nosotros vamos como aprendiendo o a medida que nos vamos comunicando con nuestra familia, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos como adquiriendo esa gramática, pero de una manera inconsciente. Ya cuando estamos en un colegio, ya eso lo vamos volviendo más técnico, digámoslo así. Listo. Dijiste una palabra clave, lo vamos aprendiendo en la familia y en el contexto en el que estamos. O sea que lo aprendemos desde Profe, la... pero sin embargo, en la escuela también, no, en la escuela también nos dan una guía. Claro, por supuesto que sí. Pero Obviamente en la práctica. la primera gramática que nosotros adquirimos es en dónde? en el hogar. En el hogar. Cuando Ah, repetimos. nos enseñan a hablar ¿quiénes? Nuestros padres. Entonces nosotros empezamos por allá, nosotros decimos, juego mamá, cuando estamos aprendiendo a hablar, o juego, incluso no pronunciamos, a veces decimos, por ejemplo, por decir Giovanni, entonces decimos yo, Joa, o Nani, o bueno, vamos, entonces nuestros padres son los que nos van ayudando en eso, ¿cierto? En esa adquisición de la gramática, y entonces decimos, por ejemplo, yo, Fernando y Juan. Entonces nuestros padres nos dicen, así no se dice, sino que se dice Fernando, Juan y yo. Listo. Ahí ya nos están ayudando a hacer una organización de esa gramática y ellos son los que, entonces ahí vamos aprendiendo, ¿cierto? Y ustedes lo dicen muy bien. Ese es un aprendizaje desde la oralidad, ¿cierto? Adelante, Byron. Porque lo que pasa es que yo esta semana analizaba como el tema y usted me corrige si me equivoco. Y coloco este ejemplo. Por ejemplo, un niño tiene padres alemanes y nace en Alemania, pero al momento del nacimiento se vienen para Colombia. Lo más probable es que el niño hable español, ¿cierto? Porque la interacción que él va a tener es la que se va a dar en el contexto en el que él está. Posiblemente tenga genéticamente la posibilidad de hablar el alemán, aunque no sé si se adquiera también de esa manera, pero lo más probable es que ahí lo que primero aprenda a hablar sería el español, ¿no? Eh, puede darse que lo primero que aprenda es el español, pero puede darse. Pero si los padres pues se vienen para Colombia y hablan 100% alemán y todavía no tienen el español incorporado, el niño va a aprender alemán porque los padres inicialmente esa primera comunicación va a ser en alemán y luego el niño va a entrar en un contexto en español, entonces va a aprender eh, el español
y el alemán. Y va a llegar un momento donde el español va a ser más fuerte y pues va a quedar allí en el inconsciente el alemán, pero normalmente él puede aprender los dos idiomas, ¿cierto? Claro que va a predominar más uno y en muchos casos pues predomina el que tú estás diciendo que es en el que, en el contexto en el que él esté. Pero también va a tener dominio del alemán porque los padres pues también le van a dar esa herramienta o les va a dar esa primera lengua que en un determinado momento se va a convertir en segunda lengua, pero él va a tener normal, y eso pasa en esas migraciones, en esos desplazamientos, cuando el niño nace en un país, los padres son de otro, pero obviamente que él tiene que desenvolverse, pues tiene que entrar a jugar en los dos. En el hogar pues se habla un idioma y en la calle se habla otro. Entonces ahí, y a veces, hoy suele suceder mucho, que predomine el segundo, o sea, el de Colombia en este caso, que es el ejemplo que tú pones. ¿Por qué? Porque aparte de eso, los niños pues a muy tempranas edades ya se van para las guarderías, y allí pues él tiene que adaptarse a hablar la lengua en la que él está, que en este caso la guardería, y en la guardería se habla pues español, es obviamente que él tiene que aprender eso. Entonces, pero sí va a tener rasgos de los dos, ¿cierto? Aunque va a predominar mucho más la segunda. ¿Listo? Gracias, profe. Él va a tener es una fortuna de poder hablar dos idiomas. Exactamente, y eso pasa mucho, ¿cierto? De hecho, yo tengo pues familiares en otros países y con hijos. Entonces, claro, pues ellos hablan el español y le enseñan cosas a él en español. Lo que pasa es que cuando ya entonces los padres adquieren el segundo idioma, pues obviamente que ya el otro se va a ir desplazando mucho más. Eh, pero si tuvo unas buenas bases en ese lengua materna original, eso ya queda en el inconsciente de él y no le va a ser difícil luego eh, apropiarse de ella. Entonces, esta es una circunstancia histórica y que es importante que tengamos presente que la gramática es fundamental para la regulación y es la que nos dice cómo tenemos que hablar, incluso cómo tenemos que organizar las palabras. En español decimos Casa Blanca. En inglés, ¿cómo se dice? Inverso, White House. White ¿Sí? House. Exacto. Se invierte el orden de las palabras. Entonces, por ejemplo, en español va primero el sustantivo y luego el calificativo. En inglés va primero el calificativo y luego el sustantivo. Esas son cosas propias de cada gramática, pero eso hace parte de, eso hace parte de, por eso las palabras son signos, por eso Humberto Eco dice que las palabras son signos, porque pues en un idioma se dicen de una manera, aunque la representación sea la misma, pero, a ver, en un idioma el significante es uno, en este caso casa, y en inglés el significante es otro, white, ¿sí? Perdón, house, ¿sí? Mire que son dos significantes diferentes, pero el significado sí es el mismo, ¿sí? La representación es la misma. Lo que cambia es la fonética. Y entonces, cuando pues yo no tengo claro eso, ahí es cuando no entiendo, porque para que nos entendamos, los dos tenemos que tener claro el significado y el significante. ¿Listo? Eso obviamente desde la perspectiva de la lingüística. Entonces, mire que eso es importante. Ahora, en esa evolución entonces del lenguaje, pues es importante tener claro que esas palabras y esa evolución empieza a darle nombres a esas palabras que nosotros tenemos hoy.
Entonces, por ejemplo, palabras que tenemos hoy que provienen desde hace mucho tiempo antes, las llamamos palabras patrimoniales, que se conservan desde el principio, pues, del surgimiento del latín y que pues, nos llegan hoy, aunque eso tiene una evolución en la forma y en la fonética. Entonces, esas palabras patrimoniales, por ejemplo, algunas de ellas son hijo, puerta, isla, auron, filium, que es hijo, portan, que es puerta, y miremos que hay ahí unas evoluciones en la palabra, pues, fonética, eh, en la forma, ¿sí? Porque ahí vemos que van, por ejemplo, evolucionando los diptongos, las sílabas, ¿sí? Entonces, estas son las palabras patrimoniales, las que se conservan desde que nació la lengua castellana y que provienen obviamente que del latín, ¿cierto? Hasta acá vamos claros. Sí, profe. Hay otro tipo de palabras que son los cultismos. Estas son palabras que pues ya se han introducido o han ido ya apareciendo luego, ¿cierto? Que no estaban en el origen del latín, sino que ya son palabras de aparición tardía, por decirlo así, ¿sí? Eh, pero que provienen del latín, pero son palabras ya más nuevas. Entonces el Evangelio apareció pues al inicio de esta era actual, ¿sí? Lo mismo que insular, lo mismo que el oro, íntegro, un íntegro. Entonces estas son palabras y las llamamos cultismos, son palabras más recientes que no están desde el origen del latín, ¿sí? Sino que ya son de más tarde. Luego vienen los semiocultismos, que son palabras que están a medio camino entre los cultismos y las palabras patrimoniales. Estos son los semiocultismos, porque todavía están en evolución, ¿sí? No han terminado como de afianzarse y pues todavía, de acuerdo a los expertos, pues todavía están como en esa formación. Entonces aparecieron, entonces aquí vemos tres tipos de palabras. Aparecieron como regnare, luego pasaron a reñar y hoy decimos reinar, que es la palabra pues de reinar. Luego aparece la palabra siglo, que inicialmente era século, luego pasó a cejo y hoy siglo. Entonces ahí está pues como en eso. Está frutum, frucho, fruto. Entonces estas son palabras que pues están por allá muy en el principio, pero que todavía están como en esa transición de formación. Aparecen otro tipo de palabras en esa evolución del castellano que se llaman dobletes, que son palabras latinas que se han originado de dos palabras en nuestra lengua, ¿sí? Eh, por ejemplo, bove, buey, y entonces vienen del latín boven, luego de la palabra patrimonial buey, y nos da hoy lo que es bovino. Aparece, por ejemplo, calidum, caldo, cálido, ¿sí? Entonces estas son palabras que es la combinación de el latín y la palabra patrimonial en esa formación, ¿cierto? Tiene un origen en el latín porque pues el buey ha tenido esa evolución, ¿cierto? Entonces, es una palabra que se deriva de dos palabras romances, ¿sí? Del patrimonial y es lo que genera pues eso, ¿cierto? Entonces, y es lo que nosotros, entonces en el latín original
operan. Luego ya cuando se dio esa transición al español, era obra, y luego ya se combinó la del latín en su momento, eh, luego pues de la palabra original, y nos da ópera. Ese es el surgimiento de ese tipo de palabras. Esto pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo a la hora esto es pues como más un asunto de que nosotros miremos cómo es que se ha ido dando esa evolución de las palabras en esa transformación de forma y fonética. Y esa forma pues va cambiando, porque si vemos, por ejemplo, en la palabra hijo, en sus orígenes pues era filio, que es de filiación, y que significa pues estar como eh, atado. Y entonces miramos que ahí en la fonética, pues, por ejemplo, había el sonido de la F y la I. Y en la evolución, pues, ya esa F pasó a ser H, por lo tanto, en el español, a no tener sonido, ¿cierto? Y luego la última sílaba, pues, que era un dictongo, pasó solamente a ser una sílaba. Y mire que importan, pues lo que era una sílaba, pues pasó a ser un diptongo en puerto, ¿sí? Y desaparece la M. Entonces, aquí lo importante es que uno tener en cuenta que esas palabras van cambiando, y lo que quiero mostrar aquí es que las palabras van cambiando en forma y en fonética. Forma es el, el cuerpo de la palabra, y la fonética es cómo suena, ¿cierto? Cómo nosotros le damos sonido a esas palabras. Pues ellas van cambiando, y es lo que, eh, porque esa es la evolución, esa es la dinámica del lenguaje, ¿sí? Y obviamente que, pues, todas estas situaciones, todas estas divisiones que ha tenido el mundo, todas esas transformaciones, situaciones históricas, sociales y políticas, que ha hecho que entonces se formen las fronteras. Entonces, un país tiene unas barreras, esas barreras son las que llamamos fronteras. Entonces, en ese territorio, en esa parcela, que se va a llamar, por ejemplo, Colombia, que se va a llamar, por ejemplo, Ecuador, que se va a llamar, por ejemplo, Argentina, o que se va a llamar, por ejemplo, México, o que se va a llamar Canadá, van a tener sus propias independencias y van a tener sus propias lenguas y sus propias formas de expresiones. Entonces hay un territorio que se llama Canadá, y en ese territorio hay X cantidad de lenguas. Por ejemplo, si vamos a Canadá, vamos a encontrar que allí hablan francés, hablan inglés, pero también vamos a encontrar unos idiomas dialectales propios de los habitantes ancestrales de Canadá. Hoy en día, si vamos a Estados Unidos, vamos a encontrar que como es un país mucho más cosmopolita, entonces hablan inglés, hablan chino, hablan español, hablan francés, porque pues vamos a encontrar colonias de diferentes partes del mundo. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, hay casi más de 80, eh, eh, 70, 80, 90 hispanohablantes, y eso es una cantidad casi más grande que Colombia, ¿cierto? O mucho más que Colombia.
Entonces, la historia se va repitiendo en esa expansión de las lenguas, y es la globalización, la culturalización, el tema económico, porque pues los que se van de aquí para Estados Unidos es un asunto económico, pero ellos no se van solitos, sino que ellos se llevan el idioma y pues allí encuentran otros, entonces se van formando colonias alrededor de los que hablan español, y en Estados Unidos encontramos pues unas regiones que son de los indios, otras regiones que son otros territorios o estados donde predominan los españoles, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que en esta situación nosotros vamos a encontrar también, que en esa formación pues vamos a encontrar también diversidad lingüística. Y esa diversidad lingüística pues obviamente termina afectando y termina influyendo en que pues aquí encontremos palabras de otros países, ¿cierto? Entonces pues hay un lenguaje que proviene desde el latín original y nos llega hasta hoy, y que se afianza con todas esas situaciones que vimos ahorita, pero también vamos a encontrar como estos factores sociales, culturales y políticos y económicos que también influyen y afectan en esa lengua y en ese léxico de esa lengua, ¿sí? Eh, Eso lleva entonces a que miremos aquí, por ejemplo, lo que nos dice María Claudia González, pero también aquí Emilio García. Encontramos, por ejemplo, cuántas lenguas eh, hay en el mundo. Entonces, en América nos dice que hay 1.269 lenguas, ¿cierto? Y América Latina pues tiene una población más o menos de 738 millones, 718 mil habitantes, ¿sí? En África, por ejemplo, hay una mayor variedad de lenguas, 2.674 lenguas, ¿sí? Y hay unas que tienen registros, hay otras que no tienen registros. ¿Cuáles son las que tienen registros? A ver, ¿quién me dice cuáles son las que tienen registros y cuáles no tienen registro? Cuando yo hablo de registro, ¿a qué me refiero? ¿A Hola, algo ¿me que ha sido escuchan? aprobado o algo así? ¿Cómo? A algo que, o sea, algo que aprobaron, o sea, que permitieron que fuera así. No sé, eso entiendo. ¿A qué me refiero cuando hablo de registro? Pues yo supongo que es algo que debe tener un reconocimiento o un estándar, no sé si internacional, pues aquí estoy arriesgándome a equivocarme, porque pues supongo que eso implica eh, el registro de una lengua. El registro de la lengua es la escritura. Entonces, hay muchas lenguas y hay la gramática. La gramática es la que, por eso es tan importante ese tema que veíamos aquí al principio, que está aquí, la creación de la imprenta. Porque la creación de la imprenta eh, ayuda a fortalecer. Aunque se creó la imprenta, pero no significa que antes no había escritura. Claro, antes sí había escritura. Se había escrito la Odisea, lo que pasa es que se escribía en papiros. Y los papiros, pues, eran cueros de ovejitas. Se escribía pues en cuero. Entonces, antes sí había escritura. Lo que pasa es que la imprenta, pues, agilizó mucho más eso y facilitó mucho más el tema.
Pero cuando hablo de registro es que igual, antes sí había registro, antes sí había escritura, el latín tuvo escritura, hay muchas obras escritas en latín. Entonces, por ejemplo, Virgilio, fue uno que escribió en latín. O sea, hay muchos, Dante, por ejemplo, escribió en latín, ¿sí? Lo que pasa es que ya Dante empieza a darse pues un fenómeno también de transición del latín al italiano, y así muchos escritores, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de registro, estoy hablando de que muchas lenguas pues no tienen escritura, ¿sí? Muchas lenguas no tienen escritura, y esas lenguas que no tienen escritura son las que tarde o temprano van a desaparecer con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque no va a haber algo que les permita perdurar en el tiempo, ¿sí? Y miremos todas las variedades de lengua, entonces, que hay en el mundo. En América hay 1.269, en África 2.674, en Oceanía, a pesar de ser un continente pequeño, mire que tiene más lenguas que incluso que América. En Oceanía son 1.365 lenguas. Nosotros tenemos 1.269. Eh, en Europa hay 462 lenguas. eh, y en Asia hay 5.567 lenguas. Este es un dato que pues hoy pueden haber menos lenguas de las que aparezcan acá, porque hay muchas lenguas que a diario van desapareciendo, ¿sí? Viene en Europa, que es un país de 709.978 habitantes y tiene apenas 462 lenguas, ¿sí? Mientras que eh, incluso hay menos lenguas en Europa que en África, que tiene menos habitantes. En Asia, pues sí hay un mayor número de habitantes y pues obviamente que tiene más lenguas. Eso es un dato pero hay muchas que tienen registro o muchas que tienen escritura. Incluso en Colombia, hay no, sé que han habido convocatorias con altos presupuestos de dinero para el registro de algunas lenguas, sobre todo las indígenas que no tienen registro o no tienen escritura, solamente son lenguas orales, ¿sí? Entonces muchas de esas lenguas son orales. Ahora, eso en cuanto a la diversidad lingüística, ¿cierto? Y que esa diversidad lingüística en muchos casos, pues, en esa expansión, pues muchas de esas palabras a nosotros nos influyen, nos afectan y nosotros pues nos van llegando muchas de ellas y las vamos utilizando. En otros casos, pues no, ¿cierto? Eso depende de lo económico, depende de lo político y depende pues también de la apertura o, o la no apertura de las culturas a abrirle pues como espacio a ciertas lenguas y a ciertas palabras. Aquí entonces hay algunas ciencias que se dedican a estudiar esos fenómenos, eh, esas características del lenguaje, de la lengua. Entre ellos encontramos la sociolingüística, que pues básicamente se encarga de estudiar esos fenómenos lingüísticos, porque hay que estudiarlos, a ver cómo se hace el lenguaje y cómo va evolucionando en esa sociedad. Entonces, es una ciencia que precisamente se ocupa de esas relaciones que se dan entre el lenguaje y la sociedad, ¿sí? Se llama sociolingüística, cómo es el lenguaje y cómo se da. Y obviamente que lo estudia en su contexto social. Y ahí estudia precisamente esa evolución de esas palabras, estudia esos fenómenos que se van dando, y cómo se habla, porque ahí vamos a encontrar diferencia. Hay un lenguaje élite y hay un lenguaje, por ejemplo, en el anuncio que les mandé esta semana, pues ahí vemos un lenguaje, es un lenguaje dentro de esa diversidad lingüística, que es el español,
pero con unos códigos muy específicos como lo es el parlache. Y eso lo estudia la sociolingüística, porque es como ciertas circunstancias históricas hacen que pues también se creen ciertas formas de lenguaje dentro de una misma lengua. Y la sociolingüística pues es importante porque ante todo nos permite a nosotros mirar que esa variación del lenguaje o la variación lingüística que se da, entonces se estudia esa variación, se estudia también esa variación sociolingüística y se estudia esa variación social. Eso es lo que nos permite la sociolingüística. ¿Cómo es el lenguaje? Se va dando en ese contexto y cómo va transformándose. Por eso, incluso la Real Academia hoy tuvo que empezar a aceptar muchas palabras, porque hubo un momento en la historia en que eran las palabras que un grupo de sabios y eruditos aceptaban. Y habían palabras que no entraban al diccionario ni entraban. Pero es tan fuerte el lenguaje que hizo que eso se variara. ¿Y quién tuvo que cambiar? Ellos. La sociedad no, porque es que la sociedad es dinámica. Ellos fueron los que tuvieron que aceptar nuevas palabras. Incluso en el diccionario uno va a encontrar palabras, por ejemplo, de Chile, que aquí no las utilizamos, ¿sí? O van a encontrar solamente palabras de uso exclusivo en Colombia o palabras de uso exclusivo en México, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en todas estas situaciones sociales. Listo. Eso es lo que yo tenía para compartirles hoy y no sé, espero que todo esto pues les siga a ustedes abriendo ese panorama en torno al lenguaje. Cuéntenme si quedó claro, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, todo muy interesante. ¿Qué aprendiste de esta clase, Ángela? Que siempre vamos a encontrar diferencias. ¿Diferencias en? Pues en la gramática, en el habla, en todo. Siempre van a haber cambios. Listo. Pero ante todo, recuerden el tema de fondo, que es que reconozcamos como esas situaciones sociales que se van dando en esa evolución de la lengua, ¿cierto? Y que hay unas cosas que nos van a ayudar a comprenderlas, son ciertas disciplinas, ciertas ciencias que también nos van a ayudar a adentrarnos mucho más en ese lenguaje. ¿Listo? ¿Algo más? A ver qué más tienen. Profe, pues algo que yo valoro de nuestra lengua a raíz pues, de estas lecturas que hemos hecho es que, por ejemplo, los antecedentes históricos de los que usted hablaba, cuando los españoles llegan, no llegan directamente a Sudamérica, ellos llegan a Centroamérica. Y primero llegan, si no estoy mal, a México, y pues hay un proceso de conquista y dominio del pueblo azteca. Después algunos de ellos siguen para Sudamérica y llegan a estas sierras, eh, y posiblemente llegan también algunos hasta el Imperio Inca y algunos se devuelven. Lo que hace que nuestro lenguaje esté enriquecido, primero, pues obviamente por el castellano de alguna manera vulgar que ellos traían, porque los que llegaron fueron soldados criollos. Eh, Adicionalmente se mezclaron con la población indígena, con las mujeres indígenas, y posteriormente en la consolidación del dominio español en América, eh, los procesos culturales y sociales dio lugar al esclavismo. Entonces también llegaron de África eh, personas en ese proceso pues tan dramático de la esclavitud, pero que también hoy en día cultivamos no solamente las palabras que ellos también trajeron, sino que nos mezclamos con el mestizaje, los criollos, y hoy tenemos pues obviamente una riqueza idiomática, pero también una riqueza
étnica, que uno puede mirarlo desde el sur de Colombia hasta el norte. Entonces, valoro mucho toda esa configuración a propósito de lo que estamos hablando. Exacto, ¿no? Mira que ahí está, entonces ahí precisamente yo siento que vamos entendiendo como estas dinámicas del curso, que es reconocer esas situaciones culturales, sociales, políticas, económicas en esta conformación y que yo creo que tú lo expresas muy bien, porque el español es la suma de todas esas situaciones. Hoy lo llamamos español porque es España, pero antes era de un estado de la península ibérica, ¿sí? Aquí allá los llaman ayuntamientos. Eh, entonces, tú lo dices muy bien, entonces, eh, y todo eso, porque finalmente termina siendo una mezcla de muchos factores, es lo que va también haciendo una cultura, y la cultura nuestra es un híbrido de todas esas situaciones que tú dices, porque pues, claro, se dan en esa combinación de factores que se llamaron los mestizos, los criollos, los españoles, o sea, un montón de mezclas étnicas que se dan, pero que eso mezcla muchas cosas porque también se mezcla lo simbólico, lo ritual, lo religioso y muchas tradiciones que nosotros tenemos hoy son una mezcla de todo eso, porque ahí hoy en día aquí en Colombia y en todos estos territorios hay ritos que pensamos que son de esta región y resulta que son ritos, hay muchos ritos que son adaptados, que los evangelizadores tuvieron que adaptar para que también se pudiera dar esa aceptación y esa conquista cultural. Por ejemplo, hay muchas fiestas y- que son con origen indio y que son adaptadas porque ellos tuvieron que hacer eso también, ¿cierto? Entonces son muchas cosas las que se dan. Entonces creo que todo eso que tú dices, pero también hay ritos de la antigua Grecia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mitad de año, eh, en la mayoría de muchos municipios, o sí, muchos municipios, se da la festividad de la cosecha, porque pues eh, es la época de recoger lo que se sembró, ¿cierto? Porque los españoles, pues, como ellos trajeron muchas tradiciones de allá para acá, pues ellos en la primavera celebraban ciertos ritos y muchos de esos los trajeron para acá porque es cuando la tierra está nuevamente floreciendo, está nuevamente dando vida, entonces ahí se celebra la fertilidad. Entonces, mire que son muchas cosas y es una mezcla, entonces nosotros somos una mezcla de tradiciones ancestrales, pero también de tradiciones europeas y hay muchas que son traídas incluso de Grecia. Entonces, no muy bien, veo que el tema va quedando claro y eso es lo importante, que reconozcamos esas situaciones de cómo el lenguaje pues es permeado por situaciones políticas, culturales, sociales, pero también el lenguaje permea esas otras situaciones. ¿Listo? Entonces veo que vamos quedando claros. ¿Sí o no, Caterine? Sí, profe. ¿Ah? ¿Sí vas comprendiendo todo ese enredo de nuestra lengua castellana? Sí, hasta ahora todo bien. Listo. Ya entonces a trabajar en la segunda actividad, que creo que la segunda actividad es que ustedes elaboren, a ver qué dice la segunda actividad, que es un informe escrito. Y aquí pues deben leer bastanticas cositas. Miren que aquí nosotros pues es importante que ustedes lean esto porque la idea es que ustedes tengan muy claro este asunto, ¿cierto? Entonces aquí pues los grupos que ya están conformados y aquí ya es si les toca investigar, o sea, leer y van a consultar pues las raíces latinas, el significado, palabras y van a construir una oración con eso que consulten. Aquí hay pues
Hay algunos ejemplos, porque aquí hay raíces latinas, raíces griegas, ¿sí? Expresiones latinas, e ir buscando. Listo. Yo aquí les voy a poner porque lo he tenido presente, pero, y es el diccionario que yo le recomendé ahora 8 días, que es el nuevo diccionario lexicográfico, que creo que les puede ser muy útil para esta actividad. Listo. Eh, Aquí hay que leer bastantico, consultar para presentar luego un informe de todo eso que ustedes consulten. Porque ¿qué entregan ustedes? Entregan un informe escrito de estos puntos de aquí. Entonces, el primero, consultar sobre, investigar sobre las lenguas que contribuyeron sobre la formación de la lengua castellana. Y yo aquí, pues, indirectamente se los digo, están las latinas, bueno, y ya lo hemos visto, pues, en estos primeros temas, ¿cierto? Pero consulten, pues, como eso y allí van a escribir. Luego consultan sobre raíces latinas, qué significa esa raíz latina, palabras en español que las incluyan o que se deriven de esa raíz latina y formar al menos una oración con eso. Expresiones latinas también, lo mismo, raíces griegas y aquí pues también raíces americanistas, o sea, aquí pues este es un ejemplo de la tabla, pero la idea es que ustedes agreguen otros. Y luego consultar sobre algunos autores que han investigado la historia de la lengua castellana. Luego consultar sobre otras ramas de la gramática que inciden en el origen de la lengua, como la castellana y la formación de palabras. Pueden apoyarse o tener este texto de apoyo. Y consultar o indagar por qué una lengua también se constituye en un asunto político, social, cultural de poder y dominación de los países y de las personas. ¿Listo? Y con eso pues hacen el informe escrito y entregan un video. Aquí tienen que entregar un informe escrito y un video. ¿Listo? Entonces eso es consultar y hacer un informe de esas consultas. Básicamente es eso. ¿Es claro? Profe, hay un mínimo para para las raíces, un mínimo de raíces. No, lo importante es que yo vea que usted tiene claro el concepto de que es una raíz, de que es una expresión, es eso, pero no, no les pongo, tampoco que sea pues una, listo, pero sí que sea pues lo que ustedes determinen pues, pero tampoco que sea una, sino que sean varias. Listo, es claro. Profe, ¿para qué fecha está este trabajo? Este está para la fecha, para el 18. Hay buen tiempo, 18. ¿Listo? Sí, 18 de agosto. Yo aquí les voy a poner, que me falte, les voy a poner el diccionario que ahí van a encontrar mucho, ¿listo? Diccionario lexicográfico. Les puede ayudar bastante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O todo muy claro, todo muy enredado? Muy claro, profe. Bueno, entonces, Está todo si no claro, les profe, todo va, bien. ¿cómo? No, profe, que está todo claro, que está todo muy digerido hasta este punto. Listo. Entonces, esta semana espero calificarles sus actividades. Y bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Espero que estén aprendiendo bastante. Que tengan una feliz semana. Muchas gracias, profe, por su Igualmente, aporte. profe. Feliz noche. Feliz noche. Estén muy bien. Chao. Chao, profe.